Buenas noches, vamos a dar continuación a nuestra segunda parte del tema del diezmo. Como vimos la semana pasada, hablamos de lo que era el diezmo. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que platicamos la semana pasada, como para dar introducción a lo que vamos a hablar hoy, que son las bendiciones del diezmo. Y bueno, hablábamos que el diezmo es parte del producto bruto de las cosechas, generalmente la 10ª parte, y diezmar significa darle el primer 10% de nuestros ingresos a Dios, de lo que vendamos, de nuestros ingresos del trabajo, todo lo que nosotros recuperemos de nuestro trabajo y de nuestros ingresos es el 10% para Dios. Dios siempre pide lo primero y lo mejor que tenemos. Cuando nosotros entregamos a Dios lo primero y lo mejor, Él redime lo que le damos y el resto de lo que nosotros nos quedamos, ¿sí? Y el dinero no es lo único que Dios pide primero, pide todo, pide tiempo, pide nuestro corazón, pide nuestro servicio, nuestra familia, que entreguemos lo primero para Él, ¿sí? En Mateo 6:33, Dios dice, primero busquen el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Todas las cosas añadidas es salud, bienestar, prosperidad. Hablábamos que la prosperidad es tener plenitud y tener bienestar en nuestra alma y en nuestro espíritu. La que sigue, por favor. Hablábamos de dónde viene el diezmo en el Antiguo Testamento, dónde se menciona, qué significa, y platicábamos que en el huerto del Edén, el árbol era una simbología o un modelo de lo que es el diezmo, ¿sí? El árbol del conocimiento del bien y el mal es una tipología del diezmo. Cuando Adán y Eva desobedecieron y tomaron lo que era de Dios, entraron en deuda con él y vino la decadencia de la humanidad y la muerte espiritual. La maldición por tomar y tocar lo que le pertenece a Dios es el trabajo arduo. Y nos habla en Génesis 3, del 17 al 19, que que la tierra es maldecida por su desobediencia y que la tierra dará cardos y espinos. Los cardos y los espinos, en otras palabras, significa escasez, significa dolor, infructuosidad. Y eso es lo que sucede cuando cuando no le entregamos el diezmo a Dios. Nuestra vida se ve afectada con dolor, con escasez, es una tierra estéril, ¿sí? Por más que trabajamos y fuerte y todo el día, siempre hay situaciones en nuestras finanzas. El dinero no alcanza, el dinero se ve disminuido, hay fugas, ¿sí? Que no sabemos ni por dónde se ve el dinero. Estos son los cardos y son los espinos de nuestras finanzas cuando no entramos en la obediencia a Dios en la parte del diezmo. En el Edén, Dios puso leyes. La ley trae orden y el orden trae límites. ¿Por qué Dios puso leyes y orden? ¿Y por qué puso límites? ¿Por qué? Porque nos estaba cuidando de nosotros mismos. Cuando el ser humano no tiene dirección, no tiene instrucción en su vida, se pierde. Tan malo es lo muy poco, tan malo es lo mucho, los extremos. ¿Sí? Por eso Dios nos da un parámetro de cómo obedecer y Él nos invita a que escojamos la bendición, a que seamos obedientes, ¿sí? Y ahí es cuando viene la bendición en nuestra vida. Si en nuestra vida espiritual, familiar, laboral y financiera no hay orden o no hay límites, no hay prosperidad. Este es un principio básico para nosotros los creyentes. La obediencia y tener en orden nuestra vida en todos los sentidos. Tenemos que tener orden en nuestra vida espiritual y entrar en obediencia en el diezmo es tener orden en nuestra vida espiritual. Y esto también se va a ver reflejado en nuestra vida emocional, cuando tenemos nuestras necesidades cubiertas, cuando estamos en paz, el ambiente de la casa es diferente. Todos sabemos que cuando hay una situación financiera en casa,
el ambiente se torna tóxico, hay tensión, no hay descanso, ¿sí? Siempre hay una ansiedad porque ahí pues, tenemos el tiempo encima porque hay que pagar. A veces viene enfermedad porque el cuerpo entra en estrés y viene un desorden, es una cadenita, ¿sí? Entonces es necesario entrar en ese orden en todas las áreas de nuestra vida. Específicamente ahorita estamos hablando de la parte financiera, pero todo va de la mano. No podemos dejar el dinero afuera de nuestra relación con Dios. No podemos dejar nuestras emociones fuera de nuestra relación con Dios. Ni tampoco podemos dejar nuestra familia fuera de nuestra relación con Dios. Todo es un conjunto, todo va de la mano. La que sigue, por favor. El primer diezmo lo encontramos en Génesis 14 del 18 al 20. Este pasaje es cuando Abraham le da a Melquisedec en gratitud, el sumo sacerdote le da un diezmo, le da el diezmo de todo lo que él recuperó de la batalla. Y como menciona al principio de la Biblia, cuando Dios le promete a Abraham, le llama hombre de fe, ¿sí? Todo esto que estamos haciendo, todo lo que encontramos y caminamos con Dios, lo hacemos por fe. La salvación es por fe. Las promesas de Dios las alcanzamos a través de la fe, ¿sí? Y también dar el diezmo es por fe, es creer en los mandatos que Dios nos está dando, ¿sí? Entonces vamos a leer este pasaje. Es Génesis 14 del 18 al 20, aquí está en la pantalla, y dice: Melquisedec, rey de Salem, rey de justicia, trajo vino y pan. Él era el sacerdote del Dios Altísimo. Bendijo a Abraham y le dijo: Abraham, que el Dios Altísimo te bendiga, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, quien entregó en tu poder a tus enemigos. Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de lo que él había conseguido en batalla. Lo que Abraham había trabajado en batalla fue y se lo entregó a Melquisedec. Hablábamos que Melquisedec es un modelo, es una representación de Jesucristo, porque él es el sacerdote del Dios Altísimo y es eterno. Vimos 2 versículos en la clase pasada también que hacen referencia a Melquisedec en el libro de Hebreos. Y ahí menciona que Melquisedec no tiene árbol genealógico y que es eterno, ¿sí? Por eso se piensa que es Jesucristo representado en Melquisedec. Ahora, Melquisedec trae vino y pan. Y el vino y el pan representan la palabra de Dios, representan la sangre de Cristo, representan el cuerpo de Jesús, y también la sangre representa el Espíritu Santo. Jesucristo en ese momento haciéndose presente con ese pacto que a nosotros al día de hoy es vigente. Si no fuera por la sangre de Jesucristo, nosotros no estaríamos aquí, ¿sí? Entonces, cuando nosotros diezmamos, estamos declarando que Jesús está vivo. Estamos declarando que nuestra confianza está puesta en Jesús, en su salvación. No nada más es dar dinero y sin propósito, no. Todo esto tiene un propósito. Y esto es una recordación, es como cuando hacemos la Santa Cena. Recordamos que Jesús está vivo y recordamos que Él vendrá por nosotros. Y estamos haciendo una declaración en el mundo espiritual, ¿sí? Que el pacto de la cruz está sobre nuestra vida. Asimismo, cuando nosotros entregamos nuestro diezmo con este entendimiento, ¿sí? Se hace una declaración en el mundo espiritual y eso habla sobre nuestra vida. A través de esa declaración que nosotros hacemos en obediencia a Dios, es cuando las bendiciones del diezmo vienen sobre nuestra vida. Cuando tenemos un pacto con Dios a través del cuerpo y la sangre de Jesús, que promete vida, salvación, sanidad, salud y prosperidad. Ahora sí, vamos a ver los fundamentos del diezmo. Vamos a ver cómo se manejaba el diezmo en el Antiguo Testamento, cómo se maneja el diezmo en el Nuevo Testamento.
¿Cuál es el fundamento? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? ¿Sí? El primer punto es cómo fue usado el diezmo en Israel. El diezmo era la manera de sustentar la tribu israelita de Leví, que no podía poseer herencias de tierras, sino que su herencia era el 10% de lo que rindiera lo producido por los cultivos y los ganados de todas las otras tribus de Israel. Es decir, sus ganancias eran el 10%, pero su labor era dedicarse a administrar el tabernáculo de Yahweh. Eran los sacerdotes. El diezmo no solo era una obligación para el que lo daba, sino todo el pueblo judío, sino también para quienes tenían el deber de recibirlos y administrarlos. O sea, los ministros, los sacerdotes, los levitas también daban el diezmo, ¿sí? Y entre algunos de sus usos obligatorios era el ayudar a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros, que esto realmente, como lo dice la palabra, es la verdadera religión, ¿sí? Y en Deuteronomio 26, del 12 al 13, dice que recibido del producto de cada año se llevaría el 10% al alfolí. El alfolí es un almacén donde se guardan los tesoros, ¿sí? Y de allí comerían todos los sacerdotes y sus familias. En el Antiguo Testamento, el 10% de las tribus iba a los levitas, que eran los sacerdotes, los que se encargaban de cuidar el tabernáculo, el templo, y eran los que se dedicaban a las cosas de Dios y después impartían o daban instrucciones al pueblo, ¿sí? En Números 18:21 dice, y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ese era el propósito del diezmo en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y vamos a ver cuál es el propósito del diezmo. Digo, no cambia el propósito, y lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. En Primera de Corintios 9, 13 y 14, dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Ese es el propósito del diezmo, ¿sí? Es una parte del propósito del diezmo. Sí, que las personas que se dedican a servir a Dios, a impartir la palabra, vivan de eso. Ajá. Ahora, por ejemplo, este grupo, que ya tiene más de un año, la verdad es que es algo que Dios ha sustentado, está en el corazón de Dios, y pues nunca se formó con un propósito diferente que no fuera ese, impartir la palabra de Dios. Y es por eso que tanto mi esposo y yo somos unas personas temerosos de Dios, nos amamos amamos, y por eso servimos a Dios, y entendemos que si nosotros tenemos esta asignación en este tiempo hacia con ustedes, con las personas que se añadan, es enseñarles estos fundamentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el beneficio es de aquellos que realmente lo reciben con fe, con un corazón y un espíritu enseñable. Porque de verdad, cuando uno entiende la bendición y el poder del diezmo, nuestra vida cambia. Nosotros, durante nuestra vida cristiana, pues en un principio sabíamos que era el diezmo, o uno lo hace porque te lo dicen que lo hagas. Pero cuando realmente viene una revelación a tu corazón y cae en tu corazón, ¿qué es lo que sucede cuando uno diezma? Es cuando ni siquiera lo piensas, es algo que ya haces, es un estilo de vida. Nosotros durante toda nuestra vida, hemos tenido entendimiento, pero ha habido momentos en que nuestras finanzas no eran correctas, tomamos decisiones incorrectas en nuestras finanzas y hubo consecuencias de eso, ¿sí? Pero hubo un momento en que entendimos, y que de veras, gracias a Dios, Dios nos acercó personas que nos enseñaron acerca de esto, pudimos y quisimos nosotros entenderlo, y también quisimos obedecer. Hicimos cambios en nuestra vida financiera, hicimos cambios tomamos decisiones diferentes,
¿sí? Porque veníamos viviendo una vida de deudas, una vida de vivir al día, el dinero no nos rendía, ¿sí? Y llegó, Derrota. ¿eh? De derrota al final de cuentas. Sí, una vida, y ¿saben qué? Un pensamiento, una forma de pensar de pobreza. Aunque no éramos pobres, pero había una mentalidad de pobreza, ¿sí? De que a veces no te mereces las cosas, de que tienes que trabajar demasiado para ganártelas, y eso trae consecuencias en tu vida financiera, ¿no? Te metes en deudas, tomas malas decisiones, de repente esas deudas empiezan chiquititas y se hacen una bola de nieve que de repente te aplastan. Y llegó ese momento en nuestra vida que estábamos sofocados, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora sí que el destino nos había alcanzado, pero eran nuestras malas decisiones las que nos habían alcanzado, ¿sí? Unas eran por ignorancia y otras porque tomamos malas decisiones. Entonces, cuando nosotros empezamos a cambiar nuestras decisiones, a poner nuestras prioridades en orden, cuando decidimos que diezmar para nosotros no es una opción, ¿sí? Para nosotros el diezmar, el ofrendar, el dar primicias, es un estilo de vida. No es algo que nosotros digamos, yo tengo ganas. No, es algo que nosotros hacemos indefectiblemente, ¿sí? Como lo vamos a ver más adelante. Entonces, es por eso la razón por lo cual estamos enseñando esto, ¿sí? Somos nosotros producto de esta enseñanza y sabemos y hemos visto la fidelidad de Dios en nuestra vida. Todos los días, hasta este momento, Dios ha sido fiel con nosotros. Hemos conocido a Dios como nuestro proveedor. Y les digo esto ahorita, pero nuestro aprendizaje ha venido desde hace muchos años, ¿sí? Aprendimos a conocer a Dios en la austeridad, cuando no teníamos nada, cuando llegó un momento en nuestras vidas que sufrimos un robo y nos quedamos sin nada. Pero ¿saben qué? En ese momento nosotros conocimos a Dios como nuestro proveedor. Ahí fue cuando aprendimos a administrar lo poco que teníamos. Aprendimos a vivir en la austeridad, ¿sí? En ese momento a lo mejor no veíamos lo profundo del aprendizaje, pero Dios fue bueno, Dios fue fiel, ¿sí? Y Dios proveyó, Dios nos restituyó lo que nos habían robado, pero yo doy gracias a Dios porque pudimos conocer a Dios, pudimos ver su mano y pudimos pasar la prueba. Porque cuando no pasas la prueba, ahí es cuando está la situación. Ya cuando es un estilo de vida de escasez, de pobreza, de deuda, que ya es por años, entonces hay algo que hay que cambiar en nuestro corazón y en nuestras decisiones, ¿sí? Y de verdad, es nuestra oración que esta impartición y esta enseñanza realmente quede sellada en sus corazones, porque eso es a lo que Dios nos ha llamado, ¿sí? Yo entiendo que este grupo Dios lo ha puesto con un propósito y el propósito es enseñar la palabra y los fundamentos para que seamos esos verdaderos discípulos conforme al corazón de Jesús y que modelemos el carácter de Cristo, ¿sí? Hay cosas que no son fáciles de asimilar, pero realmente lo que estamos enseñando es la palabra de Dios, no es algo que nosotros nos hayamos sacado de la manga, por eso todo lo que estamos enseñando está sustentado en la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, depende de cada quien si lo toma por fe, si lo toma, abraza estas enseñanzas y depende de cada quien el fruto que va a dar, ¿sí? Nosotros estamos obedeciendo la voz del Espíritu Santo al enseñar esto. Y esa es nuestra oración, que Dios traiga revelación a sus corazones, que traiga esa impartición para que puedan entrar a su tierra prometida. Porque todos aquí tenemos un llamado, tenemos un propósito, y ese llamado y ese propósito estoy segura que es con prosperidad. Prosperidad en su alma, en su espíritu, en su familia y en sus finanzas. Porque tenemos un Dios vivo, un Dios que no es pobre,
¿sí? No, cuando nuestra vida no es próspera y estamos en derrota, en miseria, no estamos glorificando a Dios. No estamos dando testimonio del Dios vivo y poderoso que tenemos, sino todo lo contrario, ¿sí? Y bueno, una vez dicho esto, continuamos con ¿qué parte de nuestro ingreso reclama el Señor como suya? El 10%. ¿Y dónde lo dice? En Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Sino porque, ¿dónde dice que es el 10% o no? ¿O por qué? Bueno, porque la tierra es de Dios, el fruto es de Dios, todo lo que está aquí, toda la creación le pertenece a Dios. Nosotros estamos aquí, le pertenecemos a Dios, ¿sí? Y Él instituyó que se le dé el 10% de todo lo que está aquí en la tierra. Ahora, hablábamos hace un momento que tiene que ser una prioridad en nuestra vida espiritual. En Deuteronomio 14, 22, 23, dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y de las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Aquí resalté la palabra indefectiblemente. Esto significa sin defecto. O sea, esto significa que cada vez que recibes tu pago, como sea, semanal, mensual, quincenal, debes de apartar tu 10%, ¿sí? Sin defecto. Hay ocasiones en que a veces tenemos ciertos pagos, ciertos compromisos que debemos cumplir, y cuando no tenemos esas prioridades en orden, normalmente primero pagamos lo que urge, el gas, la tanda, el préstamo, el carro, la hipoteca, la colegiatura, y pues nos queda, a veces queda dinero y a veces no queda, ¿no? Pero, y hay a veces que pues se paga primero eso y el diezmo pues no se toma en cuenta o se da una parte de ese 10%, ¿no? Y debe de ser todo lo contrario, tiene que ser lo primero que saquemos de nuestro ingreso, ¿sí? En nuestro caso es lo que hacemos cada vez que mi esposo recibe su salario, cada vez que yo recibo mi salario, es lo primero que hacemos, diezmamos, ¿sí? Mis hijos cada vez que reciben su domingo o reciben algún dinero, a veces ellos hacen algunas labores en casa y se les paga, siempre sacan su diezmo y su ofrenda, ¿sí? Es algo que nosotros estamos enseñando a nuestros hijos. Ellos saben que su papá y yo diezmamos, ellos saben que ofrendamos, hablamos con ellos al respecto, ¿sí? Y ellos es algo que tienen que aprender, lo tienen que ver y lo tienen que aprender y poner en práctica. Y como muchas cosas que hablamos con ellos, les decimos que es por su propio bien. Yo creo que como todos los papás siempre han hablado o hemos hablado con nuestros hijos, ¿no? Es por tu propio bien, ¿sí? Porque sabemos que si ellos continúan y diezman indefectiblemente, su vida financiera y su vida en general será bendecida, ¿sí? Porque Dios pone los mandamientos en beneficio de nosotros. Vamos con el siguiente punto. Antes de empezar a hacer uso de nuestro dinero, debemos honrar a Dios devolviéndole primero su parte. En Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Siempre es darle lo que le pertenece a Dios y quedarnos con el resto, ¿sí? Quedarnos con ese 90% bendecido, redimido, y Dios es tan bueno que hace que ese dinero se multiplique. Nosotros lo hemos visto muchas veces. Dios ha bendecido, ha multiplicado, ¿sí? Cuando uno pone en primer lugar a Dios.
Ahora, ¿se diezma del ingreso bruto o del ingreso neto? El ingreso bruto es el valor total de tus ingresos. Si te dan 10, ¿sí? Ese es el valor bruto. Y el neto es menos impuestos y deducciones. Si pagas 3 de, pongamos un ejemplo, si pagas 3 de renta y 3 del auto, pues te quedan 4, ¿no? Y el diezmo se da del 10, de los 10 completos. O sea, se da 1. Pero hay veces que las personas creen que se da diezmo del neto, de lo que queda, y no, es en realidad de todo lo que percibimos, ¿sí? Y aquí yo pongo que Dios no nos dio el neto, Dios nos dio Dios dio su bruto, ¿sí? Dios entregó a Jesucristo por todos nosotros. Jesús fue la semilla, y todos los que somos hijos de Dios el día de hoy, somos esa semilla multiplicada. ¿Sí? Así funciona el reino de Dios. Dios es el que multiplica, y nosotros debemos de entregar todo ese 10%, ¿sí? Con un corazón humilde, con un corazón agradecido y un corazón temeroso a Dios. ¿Y a qué me refiero con un corazón temeroso a Dios? Sabiendo que Él es el dueño de todo, Él es el que nos da las fuerzas para trabajar, el que nos da las fuerzas para hacer las riquezas, ¿sí? Nos da las habilidades, nos da el trabajo. Sabiendo eso, teniendo esa conciencia de que Dios nos dio todo. Ahora vamos a ver las bendiciones de la obediencia. Este pasaje es conocidísimo porque siempre lo leen cuando piden diezmos, ¿no? En todas las iglesias. Pero vamos ahora sí que hay un tesoro escondido detrás de este pasaje, de estos versículos. Vamos a leer Malaquías 3, del 8 al 12. Yo la versión que puse es la Reina Valera 60, y dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Esta es una promesa tan hermosa y tan palpable para aquellos que entran en la obediencia a Dios. Y es un pasaje, un versículo fuerte, porque pues dice Dios, me han robado. Y uno dice: ay, no, ¿cómo? Si yo soy tan bueno, ¿no? Si yo no le hago mal a nadie, al contrario, o sea, yo doy o ayudo a las personas, ¿no? Pero no se trata de esa bondad, ni se trata de nosotros, se trata de poner en primer lugar a Dios, ¿sí? Vamos a ver las bendiciones de Dios, y vamos a desmenuzar estos versículos poco a poco. Dice: Dios abrirá las ventanas del cielo, ¿sí? Te derramará tanta bendición que tu provisión desbordará la necesidad. La provisión de Dios sobrepasa la necesidad que tengamos. No se trata de la cantidad de nuestro sueldo. A veces nosotros oramos por lo que ganamos, ¿no? Y a veces nuestras oraciones son pequeñas porque es lo que porque estamos pensando en nuestro dinero. Pero Dios no nos bendice conforme a nuestro sueldo. Él nos bendice conforme a nuestra fe y a nuestra obediencia, porque es algo que va de la mano, la fe y la obediencia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros diezmamos, Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendición sobre nosotros, ¿sí? Hay yo me imagino que es como un paraguas. Cuando nosotros diezmamos es cuando tú traes ese paraguas abierto, ¿sí? Tus necesidades son cubiertas,
tu situación, tus alimentos, tu casa, tu familia, todo lo básico que necesitas cubrir, Dios te bendice para que ese 90% que tú te quedas, Dios lo bendice, hace que el dinero te rinda. De repente dices, ¿de dónde sale tanto? O cómo pensé que ya se me había acabado, ¿no? Pero no, Dios se encarga de multiplicar el dinero. Les voy a contar un testimonio que tenemos hace varios años. Hicimos la compra de una casa en León, Guanajuato, y nos faltaban 4,000 pesos de pagar la casa en su totalidad. En ese entonces, mi esposo y yo trabajábamos por nuestra cuenta, y pues la verdad es que vivíamos un poco al día porque pues apenas estábamos comenzando con clientes, y pues cuando depende uno de eso, pues uno tiene que estar como muy administrado, ¿no? Y de repente los clientes pagaban, no pagaban, y era una situación como un poco difícil. Y resulta que la persona que nos vendió la casa era nuestro vecino. Y hace poquito, revisando mis notas, me encontré un escrito que hice como testimonio de lo que Dios hizo. Pues nosotros estábamos, digo, pagando nuestros diezmos, y pues orábamos que esa cantidad pudiéramos cubrirla, ¿no? Porque imagínense, cada vez que salíamos nos encontrábamos al vecino, pues qué pena, ¿no? No podemos decir que no estábamos en casa. Exacto. Entonces, nos faltaban 4,500 pesos, y de verdad, yo decía, Padre, por favor, provéenos, necesitamos cubrir esas deudas, porque cuando uno está endeudado, dice la palabra de Dios que te haces esclavo de la persona que te presta el dinero. Entonces, ya era lo último para poder pagar la casa en su totalidad. Y pues bueno, yo no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Pero en ese tiempo, pues dije, ay, a lo mejor se me quedó dinero en las chamarras, así, buscando debajo de las piedras para poder, pues, recolectar el dinero, ¿no? Y teníamos un cajón donde pues poníamos, pues teníamos nuestros papeles importantes, ¿no? Y teníamos una chequera de la empresa en ese entonces. Abro la chequera y saco un fajo de billetes, dólares. Y yo no me había acordado que tuviéramos ese dinero ahí. Saco los dólares, y debajo de la cartera había billetes de 500 pesos nuevos, así como si hubieran salido recién de la imprenta. Y cuando cambiamos el dinero en dólares y juntamos los billetes de 500 pesos, con eso pudimos pagar la casa en su totalidad, lo que hacía falta, el resto. De verdad que fue un milagro. Fue un milagro porque el dinero, no nos acordábamos que ese dinero estuviera ahí, ¿sí? Los billetes de a 500 recién así, sin uso, de verdad que fue un milagro para nosotros. Dios nunca llega tarde. Cuando uno permanece en obediencia, en fe, en constancia, ¿sí? Dios se encarga de abrir esas ventanas de los cielos y derramar en el momento justo. Porque Dios no llega tarde. A mí, de verdad, Dios me sorprende porque es tan bueno y tan propicio que llega en el momento justo. En el número 2, dice, Él reprenderá al devorador por tu causa. El propósito de Satanás, como lo dice Juan 10:10, es robar, matar y destruir, a ti y a todo lo que tienes. Ese no se tienta el corazón, ese no es buena onda, ese nada más está esperando el momento justo, o que tú le des la razón para él poder tomar lo que es tuyo, ¿sí? Él necesita que le demos la pauta, que le demos ese momento para que él tome eso y lo agarre como un derecho legal. Y cuando nosotros no diezmamos es cuando el enemigo toma terreno en nuestra vida, ¿sí? Nuestra obediencia nos aleja de las garras del enemigo, y él ya no tiene derecho a tomar de lo que nos pertenece y de las bendiciones que Dios nos da.
Cuando dice que Él reprenderá al devorador, o sea, ni siquiera nosotros tenemos que hacerlo. Él se encarga de guardar nuestras finanzas y de proteger nuestra bendición, de proteger nuestro trabajo, de proteger a nuestros hijos, ¿sí? De proteger nuestros negocios, de proteger nuestros proyectos, de prosperarlos, ¿sí? Me gusta mucho esta imagen, por eso la puse, la de las manos con la plantita. Así a veces, bueno, no creo que a veces, yo creo que Dios, porque Dios es fiel, ¿sí? Dios es fiel y Él, si nos dice, yo voy a reprender al devorador por ti, Él lo hará. Esa debe de ser nuestra confianza, ¿sí? Hay veces que las personas dudan en dar el diezmo. ¿Por qué? Porque ven al hombre y no ven a Dios. Porque no ponen sus ojos en la promesa de Dios, ¿sí? Los hombres fallan, por supuesto, y testimonios de eso hay miles y van a seguir habiendo, pero nuestros ojos tienen que estar puestos en Dios, ¿sí? Y si Él nos dice que Él va a reprender al devorador, es que así va a ser. Y debemos de tener esta confianza de que nuestro empleo, nuestra salud, nuestra capacidad de trabajar, ¿sí? Nuestra familia, nuestros hijos, están guardados por las manos de Dios y que Él mantiene a Satanás alejado y con la instrucción de que no se meta con lo que nos pertenece. Aquí puse un versículo como referencia, que es Joel 2, 25, 26. Si quieren vamos a leerlo. No puse el versículo completo, pero quiero que lo leamos. Deme un segundo en lo que lo encuentro. Reina Valera. Un poquitito antes que Malaquías. ¿Vale? Decía que estaba un poquitito antes que Malaquías. Sí. Joel, Betsy. Joel 2, 25 y 26. Gracias. Aquí está. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Gracias. Aquí habla de plagas, ¿sí? El revoltón, la oruga, son plagas que se comen y devastan, ¿sí? Cuando nosotros le damos ese derecho legal al diablo, cuando no diezmamos, cuando no tenemos nuestra vida financiera en orden conforme a Dios y conforme a su palabra, es cuando vienen estas plagas a nuestra vida. Viene la enfermedad, viene a lo mejor una incapacidad para trabajar, hay robos, hay accidentes, ¿sí? Se comienza un proyecto y no da fruto, hay escasez, hay miseria, las cosas se descomponen, ¿sí? Hay, las deudas crecen. Estos son las plagas que entran en nuestra tierra cuando nosotros le damos al enemigo el derecho legal a través de nuestra desobediencia. Y ahí Dios no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque es nuestra desobediencia y nuestra, a veces, franca rebeldía, ¿sí? Cuando decimos, no, pues, ¿cómo por qué? O sea, no, es mi dinero, yo lo trabajo, yo me lo como, yo me lo vivo, ¿sí? Pero regresamos al punto medular de esta enseñanza. Todo parte de la condición del corazón, ¿sí? Si nosotros confiamos en Dios, queremos ser obedientes, no es fácil el ser constante y dar nuestros diezmos defectiblemente, no es fácil, pero no imposible. Y la verdad es que cuando te das cuenta de la fidelidad de Dios, todo lo demás ahora sí que queda en el olvido y de verdad tu corazón se vuelca a la obediencia a Dios y a la honra a Dios. Entonces es por eso Dios nos invita a que siempre escojamos la bendición,
¿sí? Y la bendición de diezmar es que Dios guarda nuestra tierra, guarda de lo que nosotros estamos trabajando, guarda nuestra tierra de todas esas plagas, de esas orugas, esos gusanos que se comen y que traen devastación a nuestra tierra. Número 3. Él protegerá el fruto de tu tierra, los resultados de tu trabajo. Malaquías 3:11 dice, y reprenderé al devorador por amor a ti, para que no destruya el fruto de tu tierra. ¿Qué significa cuando Dios nos dice que no destruya el fruto de tu tierra? ¿Sí? La tierra es aquello donde sembramos nuestra semilla. ¿Sí? Es nuestro trabajo, proyectos, nuestra familia, nuestra salud. ¿Sí? Y cuando nosotros diezmamos, Él se encarga de que haya fruto, que nuestra vida sea fructífera, ¿sí? Que no haya, como les decía, estas plagas que vengan a destruirnos. Él nos guarda y aparte se encarga de que demos fruto, porque puede haber una tierra que no tenga plagas, pero no da fruto, es estéril, ¿sí? Él se encarga de que el fruto de nuestra tierra esté protegido. Porque todo lo que tenemos en nuestra vida está llamado a fructificar, está llamado a multiplicarse, ¿sí? Cuando diezmamos, Dios nos da su garantía personal de que protegerá los resultados de nuestro trabajo. Eso es, de verdad, la palabra garantía y de parte de Dios. O sea, a veces nos estamos peleando que nos firmen o que nos sellen una garantía por un aparato que compramos, pero a veces nos cuesta tanto trabajo creer en la palabra y en la palabra de Dios, de decirnos, yo voy a cuidar tu tierra, voy a hacer que esto fructifique. ¿Sí? Y aparte en este versículo, en Malaquías 3 dice, probadme en esto. O sea, Dios sabe que el dinero es una situación difícil en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros trabajamos, algo por lo cual luchamos, por lo cual nos esforzamos, ¿no? Y por eso Dios nos dice, probadme en esto, ¿sí? Confía en mí. Y a veces no queremos confiar lo que tenemos a Dios. Hermanos, tenemos hoy, cada uno de los que estamos aquí conectados, tenemos lo que hemos dado. Así de sencillo. Tenemos lo que hemos sembrado, financieramente hablando. Dice la palabra de Dios que seremos medidos con la medida que nosotros medimos. Si nuestra semilla, nuestro dar es poco, tenemos un resultado disminuido. Ahora, si nosotros damos mayor, abundantemente, tendremos una cosecha mayor. ¿Sí? Con liberalidad. Seamos desprendidos. Número 4. Dios garantiza la cosecha de la semilla. Dice Malaquías 3:11, y la vid no dejará de dar fruto para ti en el campo, dice el Señor de los ejércitos. Dios mismo garantiza la cosecha de tus inversiones. O sea que va a haber multiplicación de tus frutos. Una inversión es un depósito de cualquier cosa que originalmente esté destinada a dar frutos. ¿Sí? Por ejemplo, si tú pasas tiempo con tu familia, pasas tiempo con tus hijos, enseñándoles de la palabra, instruyéndolos, o tú pasas tiempo buscando de Dios, ¿cuál va a ser el resultado? Vas a tener revelación de Dios, ¿sí? Cuando estás con la familia, estás sembrando y estás dando amor, bueno, ¿qué vas a recibir? Honra, amor, servicio, ¿sí? Cuando estamos hablando financieramente, cuando estás invirtiendo, tú esperas un dividendos de regreso, ¿no? Cuando estás haciendo un proyecto, estás emprendiendo, ¿qué esperas? Que haya dinero de regreso. Asimismo, Dios nos garantiza una cosecha de la semilla, o sea, que cosecharás de lo que haces en una manera bendecida por Dios.
Dios promete que toda inversión dé frutos. Toda inversión, llámese tiempo, iglesia, ministerio, finanzas, familia, matrimonio, en todas las áreas de tu vida hay fructificación, hay prosperidad, ¿sí? Él se encarga como de aumentar y de multiplicar esa cosecha. Número 5. Todas las naciones te llamarán bienaventurado. Cuando uno camina en obediencia a Dios diezmando, el favor de Dios se encarga de hacer saber quién eres y lo que Él ha hecho por ti. A veces ni siquiera tienes que decirlo. Tu propia vida da testimonio de que Dios está contigo, de que Dios te ha llamado, ¿sí? Esto quiere decir que es evidente que la persona que diezma, ¿sí? Dios está con esa persona. A veces las personas te dicen, bueno, ¿y qué estás haciendo? ¿Cómo por qué? O sea, hay algo que ven en tu vida que no saben qué es, pero es lo que hace la diferencia. El favor de Dios hace lo que el dinero no puede hacer. El favor de Dios acompaña a aquellos que son desprendidos con Él y obviamente con el prójimo, ¿sí? Porque no se trata de estarle dando, pues andar dando dinero a todos lados, ¿no? Uno tiene que, debe de saber el propósito por el cual uno está dando, ¿sí? Tenemos que ser sabios en qué tierra sembramos, pero cuando uno obedece principalmente en el diezmo, eres favorecido. Eres favorecido delante de Dios y eres favorecido delante de los hombres. El favor de Dios te da acceso sobrenatural, donde el dinero no, cuando a veces no tienes el dinero físico, en moneda o billete, Dios se encarga de abrir camino. ¿Sí? Camino donde el dinero no te puede llevar, ni tus propias habilidades te pueden llevar, simplemente el favor de Dios te da acceso. Busqué el significado de la palabra bienaventurado y del hebreo la palabra es ashar, significa bendecido, feliz, próspero, exitoso, derecho, correcto, satisfecho, afortunado. Dice que todas las naciones te llamarán bienaventurado. Todas las naciones se refiere a otras personas, ¿sí? Las personas identificarán a través de tu vida que eres bendecido, que eres exitoso, que eres feliz. Esto es una consecuencia de vivir en obediencia a Dios. El favor delante de Él y después el favor delante de los hombres. Número 6. Serás tierra deseable. La palabra deseable en Malaquías 3:12 significa placer, deleite, una cosa valiosa, aceptable y anhelado. Esto significa que nosotros y todo lo relacionado con nosotros es bueno. Nuestra vida es de testimonio de la bendición de Dios que está sobre nosotros. La gente lo verá y uno no lo hace esto para que diga la gente, ay, ¿quién es? No, o para llamar la atención, no, es que es evidente. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está con aquellos que son obedientes, ¿sí? La bondad y la presencia de Dios se manifiesta en todos los asuntos de nuestra vida, ¿sí? Se manifiesta en tu salud, en tus finanzas, obviamente, eres próspero, ¿sí? Empiezas a vivir en una libertad financiera. Llega un momento en que esas ventanas de los cielos derraman bendición en tu vida y tienes para darle a los demás y bendecir a los demás, ¿sí? Hay bendición en tu trabajo, hay promoción en tu trabajo. Dios te abre las puertas, Dios te prepara para que disfrutes de esa plenitud en esta vida, ¿sí? Pero siempre y cuando el crédito sea de Él, reconociendo que las fuerzas son de Él, reconociendo que Él te da la gracia, el favor, para ir a esos lugares que por ti solo no puedes, simplemente porque Dios así lo quiso. ¿Por qué? Porque tu obediencia te califica para llevarte a esos lugares. Y bueno, ¿y qué sucede cuando diezmamos?
¿O qué pasa? Que aparte de todas estas bendiciones, puse una lista de lo que pasa cuando diezmamos, ¿sí? Cuando diezmamos, honramos a Dios por quien es Él y por lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando diezmamos, damos testimonio en el reino celestial de que creemos y confesamos y declaramos que Cristo está vivo, ¿sí? Y nuestro diezmo hace un registro en el cielo de que nuestra total y única esperanza está en Jesús, ¿sí? Nos conectamos a la vida intercesora de Jesús a través de nuestro diezmo. ¿Por qué? Porque declaramos que Él está vivo y que está sentado a la diestra del Padre. Entonces, al momento que nosotros recordamos ese pacto de la cruz, ¿sí? Estamos conectándonos a esa vida intercesora de Jesucristo. Cuando diezmamos, revocamos los derechos legales de Satanás en nuestras finanzas. ¿Por qué? Porque estamos creyendo que no dependemos del sistema humano, económico, mundial, ni dependemos de nuestro trabajo, ni de nuestras quincenas. Estamos declarando con nuestro diezmo que dependemos de Dios en nuestras finanzas. Cuando abrimos nuestra mano y entregamos a Dios lo que le pertenece, es una señal de que el reino de las tinieblas ha perdido su dominio sobre nosotros. Y aquí es pues triste ver que cuando no queremos dar a Dios, nuestra vida deja de ser bendecida. Oye, nuestra vida deja de dar fruto. A lo mejor no tenemos problemas de pobreza o pobreza física, me refiero, porque cuando no abrimos nuestra mano a Dios y le entregamos lo que le pertenece, es evidente que hay una mentalidad de pobreza en nuestra vida, ¿sí? Hay orgullo, hay falta de fe también, puedo decirlo. Y eso nos pone a merced del enemigo, ¿sí? Pero también nos perdemos de las bendiciones de Dios. Entonces, el propósito de todo esto es ver qué hay en nuestro corazón. ¿Queremos realmente entrar y caminar bajo la bendición de Dios? ¿O queremos seguir haciendo las cosas en nuestras fuerzas? Porque también es eso, ¿no? Es mi trabajo, yo me lo he ganado, no tengo por qué darlo. Está bien, cada quien es libre de pensar lo que quiera, ¿sí? Pero conforme a nuestra fe nos será hecho. Si nuestra fe está puesta en nuestro trabajo, bueno, tendremos la recompensa de creer que es nuestro trabajo, porque va a llegar un día en que te van a dar las gracias y pues ahí se acabó, ¿no? Pero cuando nuestra fe está puesta en la provisión de Dios, que Él guarda nuestra vida, que Él reprende al devorador por nosotros y que a través de nuestro diezmo nosotros podemos accesar a esa bendición y esa protección, conforme a nuestra fe será hecho, ¿sí? Y vamos a cerrar con esto. Todo esto no se trata de dinero, se trata de nuestro corazón y de la obediencia a Dios. Desde los primeros capítulos de la Biblia, Dios nos habla y nos invita a que optemos por la bendición, ¿sí? La obediencia a Dios es el mandato más importante de la vida del creyente. La obediencia no sucede de manera espontánea, se aprende y se ejerce mediante nuestras actitudes y acciones. La obediencia tiene que ver con la acción. Nosotros hablamos de una fe viva, de una fe activa. No se trata nada más de aprendernos la Biblia. Se trata de poner en acción lo que hemos aprendido, poco o mucho, ¿sí? Pero ponerlo en acción. Y la obediencia nos saca de nuestra zona de confort. No, pero la obediencia nos lleva a cruzar a esa tierra prometida. La zona de confort, no crece nada, es una tierra estéril, está padrísimo, no hacemos nada, sí, pero no nos gusta que nos confronten. Lo que nos ofende, lo que nos enoja, es realmente lo que hay en nuestro corazón. Evidencia lo que hay en nuestro corazón.
La obediencia y la fe son los fundamentos de nuestra vida espiritual. Hagan de cuenta que la obediencia nos agarra de la mano derecha, la fe de la izquierda y tenemos que caminar. Esa es la fe y la obediencia, son los fundamentos de nuestra vida, una fe activa, ¿sí? Poner en acción. La obediencia ¿a qué nos lleva? A tomar decisiones, a cambiar actitudes, a cambiar patrones que hemos venido haciendo en nuestra vida, ¿sí? Si antes no daba mi diezmo, bueno, ahora lo voy a dar. ¿Por qué? Porque Dios me está llamando a ser obediente y porque Dios me está llamando a que yo pueda entrar y disfrutar de sus bendiciones en esta tierra. Jesús nos puso el ejemplo de mayor y absoluta obediencia. En Hebreos 5, del 8 al 9, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La obediencia de Jesucristo nos dio eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, hay un punto importante. No todos somos hijos de Dios, ¿sí? No todos somos hermanos. Hay hijos, hay primos, hay nietos, hay unos que son compatibles con el evangelio, pero realmente son pocos los que obedecen, ¿sí? Hay pocos que se atreven a tener un compromiso con Dios en sus finanzas. Por eso hay mucha gente que no comparte esta enseñanza. Pero no se trata de que si lo compartes o no. Se trata de abrazar los principios de Dios. ¿Sí? Y la verdad es que nosotros estamos llamados a hablar lo que es la verdad y lo vamos a seguir haciendo por amor a Dios y porque le amamos servirle. ¿Sí? Y hay una bendición para los que obedecen. Y por eso, por ejemplo, los grupos de oración siempre son de los grupos más pequeños, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la gente le cuesta hacer un compromiso, pero el compromiso no es con la gente, ni con los pastores, el compromiso es con Dios. Y cuando en lo secreto nosotros entramos y hacemos ese compromiso con Dios de entregar las primicias, de entregar lo mejor y lo primero a Dios, es cuando Dios nos bendice en lo público. Es cuando trae esa prosperidad a nuestra vida. Expresamos a Dios, expresamos nuestro amor a Dios a través de nuestra obediencia. Demostramos nuestra fe y confianza en Dios cuando le obedecemos a pesar de no entender la razón. Cuando razonamos las cosas, nuestra fe se bloquea. Ahí es cuando no encontramos lo lógico. Dios no es lógico. Hay cosas en las que no entendemos a Dios, ¿sí? Pero cuando tenemos esa fe y esa obediencia, no ciega, no hacia no, sino con un entendimiento, sabiendo de que Él es el Todopoderoso y que si Él dijo que me va a bendecir y que va a guardar mi vida y que va a fructificar mi tierra, y cuando yo creo eso, bueno, es cuando mi fe me califica para que Dios me bendiga, ¿sí? La provisión y la cantidad de provisión no depende de lo que hagamos en lo natural, no depende de que si ahorras, aunque tiene que ver, sí, pero a lo que me refiero es a lo que, cuánto trabajo hagas, ¿sí? Que quieras abarcar todo y tener todo cubierto y casi no necesito a Dios, ¿no? La provisión y la cantidad de provisión no depende de lo que hagamos en lo natural, ni cuánto trabajemos. Nuestra provisión depende de nuestra obediencia a Dios. Ese es el punto medular de esto, la obediencia a Dios. Si decimos amar a Dios y si decimos ser discípulos de Jesús, tenemos que ser obedientes y entrar en obediencia. Ese es el fundamento y el detonador, yo creo, de todo crecimiento espiritual, la obediencia en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Obediencia en tener a Dios en primer lugar, amarlo con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo lo que tenemos, ¿sí?
Y eso incluye en nuestras finanzas, porque Dios nos ha dado la capacidad de trabajar y Él nos ha dado la capacidad de hacer riquezas. Entonces, con esto cerramos lo que es el diezmo, los principios, el fundamento del diezmo, las bendiciones del diezmo. Y bueno, pues espero que realmente sea de bendición para sus vidas, que sus finanzas sean bendecidas a través de esto y a través de su obediencia a Dios. Más adelante, yo creo que en la clase que viene vamos a hablar de la ofrenda, que es diferente al diezmo. Vamos a hablar de la ofrenda y de las primicias. Vamos a hablar un poco también de la administración, vamos a hablar de lo que hace la deuda en nuestra vida. Y yo creo que con eso vamos a cerrar ya nuestra serie de las finanzas. Y pues bueno, vamos a orar, vamos a cerrar este tiempo. Que Dios traiga revelación a nuestro corazón, que traiga entendimiento para poder pues caminar conforme a sus mandatos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias, Dios, por esta cita divina, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú pones la palabra a la luz de nuestros ojos espirituales. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que traigas revelación a nuestro corazón, que traigas arrepentimiento a nuestro corazón si hemos tomado malas decisiones con los ingresos que tu Padre nos permites tener y obtener a través de las habilidades que tú nos has dado para trabajar. Pero sobre todo, Padre, hoy te pedimos, Señor, perdón, Dios, por toda desobediencia en nuestra vida financiera, Señor. Perdónanos por las malas decisiones que hemos tomado en ignorancia o sabiendo, Señor, que estamos haciendo mal. Tú eres un Padre bueno, Señor. Tú eres un Padre que nos provee, un Padre que sabe que tenemos necesidades. Pero también, Dios, tú nos has dado límites y orden. Señor, nos has dado leyes, Señor, para que podamos ser bendecidos, Señor. Y hoy te pedimos, Padre, que tengamos la capacidad, Señor, de caminar en tu palabra, danos la capacidad, Señor, de ser obedientes, Señor. Guárdanos de nosotros mismos, Señor, porque a veces nosotros somos nuestros peores enemigos, Señor. No es el diablo, no es la gente, somos nosotros, Señor, nuestra necedad, la incredulidad y la rebeldía en nuestro corazón, Padre. Hoy nos arrepentimos, Señor, de ir en contra de tu ley, Señor, en contra de tus mandatos, Señor. Perdónanos porque nos hemos perdido de tus bendiciones, Señor, por ser egoístas, por ser avaros, Señor, por retener lo que no nos pertenece, Padre. Hoy te pedimos perdón, hoy te pedimos, Padre, que nos perdones, Señor. Limpia nuestro corazón, Señor. Quita de nosotros esas costras, Señor, en nuestro corazón y en nuestros ojos, que no nos permiten ver más allá de nuestra necesidad, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser generosos como tú eres generoso con nosotros, Padre. Gracias porque tú diste a tu Hijo por nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces no le damos el valor, Señor, que el poder de la cruz tienes. Perdónanos, Padre, porque a veces lo menospreciamos, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que el diezmo, Señor, nos conecta contigo, nos conecta a tu bendición y nos abre puertas, Señor. Gracias, Señor, porque tú no eres hombre para mentir. Gracias, Padre, porque tú eres fiel y verdadero a tus promesas, Señor. Y tus promesas, Señor, son un escudo para nuestra vida, para nuestras familias y nuestras generaciones, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hijos y discípulos conforme a tu palabra y conforme a tu corazón, Señor. Queremos seguir, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Señor, en esta tierra, Señor. Haznos tierra deseable, Señor. Haznos una tierra, Señor, que hable de ti, Padre. Que seamos, Señor, esas personas, Señor, que seamos dignos representantes de ti, Señor. Padre, que nuestra vida, Señor, exprese que hay un Dios vivo y verdadero, Señor, que hay un Padre bueno, Señor.
Padre, líbranos, Señor, de toda miseria, Señor, en nuestro corazón, Dios. Líbranos, Señor, de toda escasez mental, Padre, porque tú nos has llamado a vivir en prosperidad, Señor, en paz. Señor, nos has llamado a vivir en abundancia, Señor, en abundancia de espíritu, de bendición, Señor. Y gracias, Señor, ayúdanos, Padre, a ser esos mayordomos, Señor, obedientes y fieles, Señor, Padre, para que califiquemos, Señor, a ser, Señor, a tener y accesar esas bendiciones que tienes para nosotros, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que nos des entendimiento, Padre, que toques nuestro corazón, Señor, y que transformemos nuestra vida conforme a tu palabra, mi Dios. Te bendecimos, te exaltamos, Señor, y te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.